Record. No more, no. All other was easy, still so naive. No such thing as liars, harlots or thieves. They eat handfuls of mushrooms and trip for days. They stare at each other, their delicate ways. All was still good, relatively sane. Sun always shone. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y para todas. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio de encuentro y de aprendizaje colectivo. Nuestro último encuentro, ya tres encuentros, y hoy es nuestra última sesión de este ciclo de talleres en donde estamos buscando dotar de herramientas y facilitar la labor docente para todos y para todas. Me presento de nuevo, mi nombre es Jessica Piene, soy licenciada en comunicación y maestra en comunicación para el cambio social. Llevo ya trabajando 10 años en la docencia, ahí encontré mi vocación. Entonces he logrado combinar mi carrera profesional con una herramienta súper poderosa, que es lo que yo considero y veo así a la educación, una herramienta de transformación. Y el día de hoy, nuestra última sesión, gracias primero, antes de pasar a quienes se animaron a contestar las preguntitas, Miss Yadira, que lleva 18 años en su escuela, nos contaba que es una escuela retirada de la ciudad y para ella, bueno, el rol docente puede cambiar la visión y la mentalidad del estudiante. Lo comparto. Muchísimas gracias por compartir. Profe Ligia, 22 años frente al grupo, ama tener comunicación con todos. Muchas veces como docente hay que perder para ganar en diversos ámbitos y nos cuenta que la autogestión es la base de la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, profe. Sydney, profe Sydney, buenos días. Tiene 8 años en servicio, trabaja en una comunidad de FCP, a ver si me ayudan ahí con esas siglas. La escuela cuenta con 3 docentes, es una escuela primaria multigrado. Trabajar en una escuela multigrado es un reto, conlleva a mantener una relación con los contenidos. Y bueno, la intención de arrancar un poquito con estas preguntas era un poquito adentrarnos ya a nuestra última sesión y conocer y reconocer que todos y cada uno de ustedes ya tiene las herramientas, la experiencia para llevar la nueva escuela mexicana dentro de sus aulas. Yo considero y creo que cuando uno va entendiendo los principios de este nuevo modelo de trabajo, encuentra ya en su experiencia formas de aterrizar cada una de los contenidos y de los principios. Y también les preguntaba que me cuenten algo sobre su escuela, lo que ustedes quisieran compartir para entender también cómo el contexto de cada uno de ustedes, de cada una de quienes estamos aquí, bueno, es distinto. Y si bien encontramos algunas similitudes, es necesario puntualizar las diferencias. Sigo aquí admitiendo a un par de personas más mientras leo a la profe Monse, que lleva 10 años en servicio. Ha estado en varias escuelas y justamente también nos cuenta todas las escuelas son muy diferentes y ustedes no me dejarán mentir que incluso dentro de las propias escuelas cada grupo es distinto, ¿no? Si bien es la misma escuela, cada grupo es completamente diferente. La maestra Berta dice, bueno, tiene 27 años de servicio en telesecundarias, disfruta mucho estar frente a grupo y trabajar con adolescentes.
ya que es la edad en la que se determina la personalidad del ser humano. Este ciclo escolar le tocó a un grupo maravilloso que está dispuesto a adquirir nuevos saberes y fortalecer los ya adquiridos en su bagaje. Felicidades, profe, comparto con usted. Creo que trabajar con adolescentes y con jóvenes es una gran oportunidad para sembrar semillitas y eventualmente poderlas quizás ver en algún momento. Buenos días, profe Nori. Gracias por sumarse. Bueno, gracias a quienes se animaron a compartir. Quien tenga ganas, por favor, vaya dejando en el chat, así el resto les va leyendo. Leía un poquito la retroalimentación que hemos traído de los encuentros pasados. Y algo, uy, por ahí les pido que me ayuden con un micrófono, que se escuchaba ahí al fondo, gracias. Y leía su retroalimentación y varias personas decían que hace falta compartir más sobre la experiencia de cada docente. Entonces, ahí tenemos el canal del chat. Vayan, por favor, dejando sus impresiones, compartiendo lo que se les viene a la mente con todo lo que vamos platicando y dialogando. El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en las metodologías, en una de ellas, que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos, pero considero que si bien la nueva escuela mexicana nos sugiere diferentes metodologías, entendiendo los diferentes campos formativos, bueno, creo relevante e importante sentar algunos principios, enfocándolos en esta metodología, pero después con un poquito más de creatividad que tienen todos y todas, seguramente que podremos adaptar el resto de las metodologías y de los enfoques que sugiere la nueva escuela mexicana por tiempos y demás. Bueno, hoy solamente nos vamos a enfocar en esta metodología. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias ahí a la profe Elsie, que lleva 15 años de servicio en preescolar, en un espacio con 5 salones, y la segunda escuela fue fundada en la ciudad. Bueno, buenísimo, gracias por seguirnos compartiendo información sobre su trabajo. Bueno, recordarles o recordar nuestros acuerdos de convivencia para que estos talleres se vuelvan enriquecedores. Vamos a pasar las últimas 2 horas compartiendo, intercambiando saberes y experiencias. Bueno, recordarnos, ¿no? Tener una presencia plena. Yo entiendo que hay un montón de pendientes y un montón de cosas que atender, lo sé, pero aprovechemos el espacio, tengamos una presencia, atendamos con todos nuestros sentidos. Por ahí, si hay algunas temáticas que podrían llegar a incomodarnos, porque no estamos habituados, porque se contradicen con algunos ideales incluso, ¿no? Bueno, abracemos esa incomodidad, tengamos respeto por la diversidad de personas, por la diversidad de opiniones y pongámonos en diálogo continuo, ¿no? Intercambiemos nuestros saberes, intercambiemos nuestras experiencias para hacer de este encuentro y con toda la experiencia que todos y cada uno de ustedes, un aprendizaje colectivo y significativo también para llevar a nuestras aulas todo lo que queremos puntualizar el día de hoy. Así que bueno, sin más, les cuento un poquito cuál va a ser el recorrido de esta sesión del día de hoy. Bueno, primero les voy a contar cuáles son los objetivos de este último encuentro. Vamos a hacer una pequeña actividad de conexión para después ya ir de lleno con algunos objetivos y un resumen de los principios de la nueva escuela mexicana. Ya la mayoría de ellos los vimos en nuestra primera sesión, reforzamos en nuestra segunda sesión. Hoy retomaré algunos aspectos muy puntuales para introducirnos ya después a entender las diferencias entre el programa sintético y el programa analítico. Les voy a dar algunas claves o algunas ideas de cómo llevar y de cómo trabajar los programas.
Para adentrarnos un poquito más y llevarlo ya a un ejemplo más palpable, que sería la metodología de aprendizaje basado en proyectos, vamos a hablar de sus características y de sus etapas. Vamos a cerrar con una actividad que se llama ¿Qué me llevo de los espacios? Y por último, les voy a pedir que me ayuden respondiendo una encuestita que con base en esta última encuesta, bueno, nosotros vamos a armar los certificados de participación y se los vamos a hacer llegar. Así que bueno, sin más, y antes de avanzar, me gustaría saber si estamos bien, hay algo que quieran compartir, alguna duda antes de comenzar, sería el espacio para poder hacerla. Pueden desmutear su micrófono o lo pueden escribir en el chat también. Y si no hay ninguna duda, ningún comentario, bueno, vamos de lleno a arrancar con nuestra última sesión, con nuestro último taller. Bueno, lo primero contarles cuáles son los objetivos del encuentro. Bueno, comprender y refrescar los principios de la nueva escuela mexicana para también aprender y reflexionar sobre los principios de la metodología de ABP con la intención de que ustedes se lleven y se doten de herramientas para diseñar experiencias de aprendizaje enriquecedoras con sus estudiantes. Entonces, ahora sí, teniendo esto en cuenta, les voy a hacer la invitación a dejar en el chat o a desmutearse, lo que ustedes prefieran, para responder a esta pregunta que aparece en la pantalla. ¿Cómo sería si nosotros tuviéramos una varita mágica y nos dijeran y nos preguntaran, bueno, ¿cómo sería la escuela en la que el alumnado quisiera ir a aprender en lugar de asistir a aprobar? ¿Cómo sería esa escuela? ¿Cuál sería el ideal de esa escuela? ¿Cómo se vería? ¿Cómo serían los docentes? ¿Cómo serían sus instalaciones? ¿Cómo serían las clases? ¿Cuáles serían los temas? Les hago la invitación a que puedan tomarse unos 2 minutitos para reflexionarlo y cuando estén listos, dejen su respuesta en el chat. No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada uno tendrá su propia percepción sobre cómo sería esa escuela. Entonces, anímense a contestar y a intercambiar lo que están pensando. Mientras lo hacen, voy a cerrar mi puerta. Un segundito. ¿Sí? ¿Cómo sería la escuela en la que el alumnado quisiera ir a aprender en lugar de asistir para aprobar? ¿Cómo se la imaginan? Gracias, maestra Marta. Voy a leer lo que nos dejó aquí en el chat. Dice, una escuela en donde los niños puedan opinar, proponer, crear, que haya libertad para tomar decisiones, que haya espacios para tener contacto con sus emociones y expresarlas. Muchísimas gracias, maestra Marta. Muy valiosa su participación. ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan esa escuela? Si ustedes tuvieran una varita mágica y tuvieran que elegir esas características, ¿cuáles serían? La maestra Ligia nos cuenta una escuela donde los maestros no se quejarían de la falta de compromiso de los estudiantes. Buenísimo, los estudiantes están comprometidos con su proceso de aprendizaje, los estudiantes pueden opinar, los estudiantes pueden crear, los estudiantes pueden trabajar y expresar sus emociones. Vamos a leer lo que dice la profe Berta. Una escuela, uy, ahí se me subió. Una escuela con estas características crea un entorno donde los estudiantes se sientan inspirados, desafiados, apoyados en su viaje de aprendizaje, fomentando así una mentalidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Buenísimo, maestra Berta, gracias.
Profe Lala dice, donde los alumnos tengan la seguridad y confianza de expresar sus inquietudes e intereses y trabajar tomando en cuenta eso. Fíjense lo interesante de sus respuestas. Hola, maestra María del Rocío, buen día. Que los niños vayan a una escuela con libertad y que puedan expresar sus emociones al 100%. Fíjense la importancia, ¿no?, de traer el cuidado de la educación emocional. Ya lo leí en varias respuestas. Parece ser algo importante y relevante a trabajar. La maestra Betty dice, un espacio donde el alumnado aprenda de una manera divertida, interesante, que pueda estar y sentirse a gusto y cómodo de alguna manera dentro de ese espacio. Muchísimas gracias, maestra Betty, maestra Marisol. Una escuela donde todos los alumnos se sientan en confianza para poder expresarse libremente con temas que son de su interés. Un espacio en donde los maestros creemos un ambiente de confianza, donde pueden expresarse y donde reciben apoyo y ayuda para tener avance en sus dificultades. La importancia de que la escuela sea un lugar seguro y un lugar de contención para nuestros estudiantes se hace presente en todas y cada una de sus respuestas. Muchísimas gracias. Profe Rocío, una escuela donde las actividades sean lúdicas, se aprenda poniendo en práctica los contenidos, relacionando los aprendizajes con la realidad de los alumnos para que puedan aplicarlos en su vida diaria. Ahí la profe Rocío acaba de hacer una definición implícita sobre el aprendizaje significativo. El profe Valentín dice una escuela donde el maestro es el coordinador, mediador y los niños pueden desarrollar sus potencialidades. Muchísimas gracias, profe. La maestra Hilda, la escuela del tiempo moderno, donde los alumnos interactúen con todos sus compañeritos, que no sientan que se les reprimen sus actividades, que participen, que comenten con confianza a sus maestros todas sus dudas. Fíjense, ¿no?, cómo estamos imaginando la escuela, un lugar seguro donde los chicos puedan aprender jugando, se puedan divertir, el aprendizaje se vuelva significativo para sus vidas diarias, donde puedan expresar sus emociones, donde sientan que hay un ambiente de confianza y que puedan preguntar todas sus dudas, que estén cómodos de asistir, ¿no? Estoy rescatando y tratando de hacer una síntesis de todo lo que ustedes han dicho, que imaginan cómo debería ser la escuela ideal, en donde los chicos tengan ganas, se sientan inspirados, no de ir a aprobar y de obtener una calificación, sino que tengan ganas de ir a aprender, ¿cierto? Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Quería comenzar de esta forma para retomar y hacer un poquito de énfasis en lo que hemos venido charlando a lo largo de estos encuentros, ¿no? Los principios de cómo se pensó la nueva escuela mexicana y por qué y para qué está latente este nuevo modelo educativo. Voy a leer una última participación. La profe Yadira nos dice, la escuela debería ser un lugar en el que los estudiantes asistan felices, en un ambiente agradable, en el cual el docente juega un papel importante para sensibilizar y concientizar al alumno de los beneficios que trae consigo el aprendizaje y los retos que tendrán en su futuro y a lo largo de su vida. Muchísimas gracias. De vuelta, todo lo que traen siempre es bastante interesante y bastante relevante para las temáticas que vamos a abordar. Entonces, los objetivos de la nueva escuela mexicana. Bueno, primero partamos del principio y recordemos que la nueva escuela mexicana tiene un foco en la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Un foco en reconocer, en cuidar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Quiere promover un aprendizaje de excelencia. Ya hablamos de qué hablamos cuando decimos una educación de calidad, ¿no? Una educación que sea inclusiva, que sea pluricultural. Ya hablamos también de lo que es la inclusión, que sea colaborativa y equitativa. También ya hablamos en nuestra segunda sesión y abordamos de qué hablamos cuando hablamos de equidad. También el objetivo de la nueva escuela mexicana es priorizar la atención
con las poblaciones en situación de desventaja o de exclusión. También ya abordamos un poquito sobre qué es la exclusión y cómo se manifiesta. Y por último, bueno, algo bastante relevante que también ya hemos venido charlando, que es que la comunidad es el foco de los procesos educativos, ¿no? Todo esto ya lo hemos venido conversando. Hago una pequeña síntesis para que podamos tenerlo en cuenta. Gracias, maestra Adriana. También comparto, sí, la escuela debería ser un espacio democrático. Completamente de acuerdo. Entonces, hay que poner foco en qué, en atender a la diversidad, ¿cierto? Entender que todos y que todas somos diferentes, pero al mismo tiempo también somos iguales. Ya hablamos de igualdad, ¿no? Ya hablamos de la diferencia en nuestro segundo encuentro, pero entender que la diversidad es la piedra angular de los procesos de aprendizaje. Yo por eso al inicio de esta sesión les preguntaba, ¿cuánto tiempo llevan dando clase y cuáles son las características de sus escuelas y cuáles consideran que son las características del rol docente? ¿No? ¿Por qué? Porque todos y todas somos diferentes y sin embargo, al mismo tiempo también somos iguales. Entonces, entender a la diversidad como la piedra angular de los procesos de aprendizaje es bastante, bastante importante. Después hay un principio del que habla la nueva escuela mexicana. Perdón, aquí estoy admitiendo un par de personas más. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando inicio, así que se suman en un momento bastante preciso. Pero bueno, el principio de reorientar, ¿no? Entender y organizar los aprendizajes, entendiendo que el conocimiento tiene un carácter temporal y transformador. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento pasa a ser entendido como temporal porque vivimos en un mundo en constante cambio, ¿no? En constante evolución. Entonces, lo que quizás en este ciclo lectivo vamos a aprender tendrá que modificarse y ajustarse para el siguiente y así sucesivamente. Y la idea de que ese conocimiento sea transformador es un poco lo que ya conversábamos en nuestro primer encuentro, ¿no? Abordar las problemáticas sociales, generando en la educación una herramienta poderosa para esa transformación. Y por último, y no menos importante, que para mí es como la esencia y algo bastante relevante de la nueva escuela mexicana, bueno, es la formación docente, ¿no? Ahora la nueva escuela mexicana reconoce al docente, nos reconoce como actores clave para resignificar la estructura de el currículo. ¿Con base en qué? En lo que ya les decía. Ustedes ya están llenos de experiencias, ya están llenos de prácticas que les han ayudado a entender, ¿no? Cómo funcionan los estudiantes, cuáles son sus intereses, qué sí funciona dentro del aula, qué hace falta transformar. Y es un trabajo súper relevante el que ustedes tengan todo este conocimiento y toda esta experiencia, porque va a ser muchísimo más sencillo para ustedes adaptar estos nuevos principios a su aula. Así que bueno, refrescando un poquito todo esto relacionado y las características de la nueva escuela mexicana, quiero hacer un poco de énfasis en dos cosas que todavía no hemos abordado en nuestra clase, en nuestra sesión, en nuestro taller, en nuestro segundo taller. Bueno, hablamos de la nueva estructura de la nueva escuela mexicana enfocada en la calidad educativa, ¿no? Y ya recordábamos, bueno, están los niños, niñas y adolescentes en el centro y alrededor de ellos está la comunidad y atraviesan los 7 ejes articuladores, los ejes transversales, que ya hablamos de cada uno de ellos. Si ustedes se lo perdieron, está en la grabación, que se las voy a sumar a la caja de herramientas para que las tengan ahí a la mano y la puedan revisar.
Pero bueno, a la vez que articulan estos ejes transversales con esta nueva forma de organizar las disciplinas, ¿no? A partir de los 4 ejes formativos. Entonces, acá están los campos formativos, ya los abordamos, también los ejes articuladores. Sin embargo, hay algo que quiero hacer un poquito de énfasis, por ahí todavía no lo habíamos hablado. Bueno, esta estructura se piensa para la educación básica, sobre todo, ¿no? Pero se hace una reestructura para entender que a lo largo de nuestra vida tenemos que aprender a aprender, ¿no? Y nos dice que uno debería de aprender durante toda su vida. Y hace una reestructuración, ¿no? Como ya lo hemos venido hablando, sobre atender, y nos dice la nueva escuela mexicana, es importante empezar a aprender desde 0 años de edad, ¿no? Básicamente, y propone todo un plan a lo largo de los 23 y primeros años de nuestra vida, haciendo énfasis en que nunca hay que dejar de aprender, y es por esto que se reestructura y dejan de parecer grados, sino que empiezan a aparecer por fases, ¿no? Esto es algo que ustedes ya conocen y que ya se han ido formando, y hay que irnos adaptando, ¿no? Con esta nueva forma de entender la estructura escolar, ¿no? El trayecto formativo de nuestros estudiantes, y a la par de que se hace todo este cambio drástico, bueno, el desarrollo curricular también se transforma, ¿no? Es un cambio completamente diferente. Y dentro de esta reestructuración, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a bajar estos principios a nuestras aulas. Y para ello tenemos 2 grandes herramientas, ¿no? Tenemos por un lado el programa sintético y el programa analítico. Lo que yo quería hacer en esta sesión es, porque también me lo pidieron en el feedback que ustedes fueron llenando al finalizar cada una de las sesiones, era entender las diferencias entre cada uno de los programas, ¿no? Antes de adentrarnos en cada una de las características, lo primero, y lo que a mí me parece más sencillo de entender, es que el programa sintético es una guía a nivel nacional, ¿sale? Entonces, esta guía se ve más o menos así, ustedes ya las fueron o las van reconociendo, traje aquí para que las logremos identificar. Este programa es a nivel nacional, mientras que el programa analítico es una guía a nivel local, ¿no? Entonces, el programa sintético es propuesto o se propone por las entidades educativas federales, es decir, por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, contenidos nacionales para todas las escuelas del país. Organiza en este programa el qué y hasta qué punto y cómo se enseñan y se aprenden los objetos de conocimiento. Y esto es bastante importante, no son la guía, ¿no? Son la base para trabajar los contenidos y procesos a lo largo de cada uno de los grados y las fases. También es importante decir que es un programa dialógico. ¿Eso qué quiere decir? Que surgió mediante la interacción con diferentes personas, ¿no? Entonces, se hizo todo este trabajo de dialogar, de interactuar, de decidir cuáles eran los contenidos más relevantes para aterrizarlos a nivel nacional. Es decir, de toda la República Mexicana hay un programa que guía cada proceso educativo dentro de los colegios. Ahora, el programa analítico, como les decía, la diferencia entre ellos es que el sintético es a nivel nacional, el analítico es más a nivel local y tiene ciertas características también. Hola, maestra Carmelita. Hasta el final vamos a lanzar una encuesta y ahí va a poder hacer la asistencia del día de hoy, ¿sale? Así que la invitamos a tener un poquito de paciencia y en un ratito pasamos el link para que pueda hacer su pase de asistencia. Bien.
Todo bien, no se preocupe, está todavía muy a tiempo. Vamos empezando con la sesión, no pasa nada. Entonces, nuestro programa analítico es una estrategia para entender, bueno, el programa nacional, el programa sintético, que es mi guía, me va a dictar o me va a guiar, va a ser mi brújula para entender qué y hasta qué punto enseñar y cómo enseñar. Pero yo después necesito trabajar mi programa analítico. ¿Por qué? Porque necesito hacer la contextualización a partir de las características de mi colegio, de las problemáticas de mi estado, de las problemáticas de en donde está situada el colegio, ¿no? Entonces, esta es una estrategia más bien de contextualizar ese programa sintético. Otra de las características del programa analítico es que delibera o se piensa a partir del contexto socioeducativo en el que impartimos clase, ¿no? Entonces hay que voltear a ver, y ahora voy a adentrarme un poquito más en ello, qué aspectos considerar y cómo hacer esta contextualización, pero es un programa más basado en la realidad de la escuela, ¿no? Y en dónde está situada. Y acá ya se comienza a hablar de un codiseño, ¿no? ¿Por qué se habla de un codiseño? Porque la idea es que los docentes de una misma escuela, ¿no? Todos los docentes que trabajan en el mismo colegio, reflexionen sobre los contenidos, las metodologías y las estrategias que propone la nueva escuela mexicana, y que consideren cómo, hasta qué punto quieren enseñar y cuáles van a ser las necesidades para abordar esos contenidos partiendo de las problemáticas y de las necesidades de la escuela, ¿no? Entonces, eso también es importante, hacer énfasis en el codiseño. Por eso se piensa, ¿no?, que el programa analítico se trabaje, se evalúe y se transforme a lo largo de los consejos escolares, sobre todo, ¿no? Entonces, la idea es dialogar y acompañarse y entender cómo queremos trabajar. Ahora voy a hacer un poquito más de énfasis en eso, pero con la intención de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa relevante también del programa analítico es que no existe un formato, no hay una receta, no tengo una planilla que yo les pueda decir, tengan y llénenla. ¿Por qué? Porque cada escuela es distinta, las necesidades son diferentes y debe ser un documento de trabajo más bien práctico y sencillo de elaborar, y se tiene que ir transformando, se tiene que ir evaluando conforme se va poniendo en práctica, ¿no? No es una camisa de fuerza, ¿no? Sí tiene que ser un programa sólido. A mí me gusta siempre hacer énfasis en esto, un programa sólido, ¿no? Que nos permita tener o trazar una hoja de ruta de cómo empezar a trabajar dentro del colegio, pero también tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, porque seguramente habrá cosas que transformar, porque seguramente habrá aprendizajes que ya van a estar sucediendo, y entonces hay que desafiar y hay que transformar esa propuesta. Hasta aquí. ¿Alguna duda sobre las diferencias o este comparativo del programa sintético y el programa analítico? ¿Se entiende un poco mejor, ¿no?, la diferencia entre qué significa el programa sintético y para qué tenemos el programa analítico? Cuéntenme en el chat. Bueno, parece ser que vamos bien, ¿cierto? Hay algunos principios a tomar en cuenta del programa analítico, ¿no? Bueno, recordando esto. Recordemos que el programa analítico es un documento de trabajo sencillo,
¿no? Y se elabora, lo que les decía, se elabora durante todo el ciclo escolar, en las sesiones de consejo técnico, en las academias, para el caso de secundaria, además de los espacios de formación docente, ¿no? Entonces, ahí en esos espacios hay que aprovechar para trabajar el programa analítico. Sí, ya me quedó un poco más claro. Al inicio, las palabras analítico y sintético parecían incongruentes. Bien. Bueno, gracias por sus comentarios. Sí, recuerden que por ahí entender el programa analítico nos va a ayudar a tres cosas, ¿no? Yo por ahí les decía, bueno, tiene tres principios básicos. En primer plano, ¿no? O el primer principio es que el programa analítico tiene que partir del análisis del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay que hacer una lectura de la realidad de la escuela, ¿no? Por ahí algo que leí al inicio, que por eso quería que me fueran contando un poquito cómo son sus escuelas. Por ejemplo, alguien dice, bueno, mi escuela es muy chiquitita y está alejada de la ciudad, ¿no? Y alguien más me decía, bueno, mi escuela es multigrado y solamente somos 3 docentes, ¿no? Como ir entendiendo esta realidad educativa para cada una de las escuelas es fundamental para la toma de decisiones de cómo y hacia dónde va a ir nuestro programa analítico, ¿no? Recordemos, el programa analítico se centra en lo local, en las particularidades de la escuela, ¿no? Entonces, aquí yo les puse como 4 aspectos a considerar a la hora de trabajar el programa analítico, ¿no? Primero, analizar las condiciones académicas, personales, familiares del alumnado, pero también de los profesores, ¿no? Entender cuál es la realidad de esos estudiantes y entender también cuál es la realidad de los docentes. Una vez que nosotros dialogamos y entendemos y analizamos estas condiciones, bueno, hacemos un análisis del plan de estudios. Una vez que hacemos ese análisis, bueno, hacemos un análisis del programa sintético. Y por último, ¿no? Otra de las características sería analizar el contexto social en el que se ubica nuestra escuela. Es decir, bueno, cuáles son las problemáticas, de vuelta regreso. Hay que partir de la realidad, ¿no? Para que el aprendizaje se haga significativo para nuestros estudiantes, hay que hablarles de lo que conocen, ¿no? Hay que hablarles de su realidad, hay que hablarles de sus problemáticas. Entonces, es importante tener en consideración estas 4 características para entender cuál va a ser el eje o la brújula que va a guiar a mi programa analítico. Por ahí habrá quien dirá, bueno, mis estudiantes viven en un contexto de violencia, ¿no? Viven en un contexto problemático. Hay que comenzar atendiendo quizás desde ese lugar. Habrá quien dirá, mis estudiantes tienen un problema de apatía, ¿no? Mis estudiantes no están interesados en asistir a la escuela. Mis estudiantes tienen muchos problemas de asistencia. Bueno, hay que entender, por ahí la realidad de los estudiantes es que necesitan trabajar y no vienen a la escuela porque están trabajando. O no hay quien lo lleve al colegio porque vive sola. ¿Saben? Como tratar de analizar cuáles son estas características y estas condiciones para entender desde dónde empezar a trabajar y guiar nuestro programa analítico. Bueno, eso como primer plano, el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Ya les di ahí algunos tips, algunas características a considerar. Ahora, por otro lado, y en segundo plano, la contextualización
e integración curricular. Bueno, ya fui entendiendo cuáles son las características de mis estudiantes, cuáles son las características de nosotros como docentes del colegio. Ya entendí cómo se está planteando el currículo, ¿no? Cuál es el programa sintético, qué es lo que me está indicando que necesitaría estar aprendiendo el estudiante, ¿no? Y ya entendí cuáles son las características de mi colegio. Ahora paso a contextualizar e integrar el currículo. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que ya les decía, ¿no? Yo tomo el programa sintético, que es la guía, la brújula a nivel nacional, ¿no? Que me dicta y me dice, según la fase, según el grado y según el campo formativo, qué debería de estar aprendiendo el estudiante, ¿no? ¿Qué debería de estar poniendo en práctica? ¿Cuáles son los contenidos que deberíamos de estar abordando? Y al hacer este tratamiento de los programas sintéticos, marco los propósitos que se tienen del ciclo escolar en cada uno de los grupos, de las fases y de las escuelas, ¿no? Por eso es importante, recuerden que el programa analítico, y esto es bastante relevante, no lo hago yo solo o yo sola. Lo trabajo con los docentes de esa escuela. Lo platicamos, lo conversamos, intercambiamos nuestras perspectivas, qué es lo que vemos, qué es lo que sucede con los estudiantes, ¿no? Qué es lo que sucede con las familias, qué es lo que sucede con las necesidades del colegio en particular, ¿no? Qué sí tenemos, qué no tenemos, cómo podemos acompañarnos. Y todo esto como insumo para identificar eso, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias nacionales a las que debemos recurrir partiendo de los contenidos que debemos de abordar? Y aquí, bueno, de vuelta, yo enumeré 4 características a tomar en cuenta en el momento de integrar la currícula a este contexto socioeducativo, ¿no? Por un lado, bueno, en el consejo técnico y en la academia, los maestros analizan el mapa general de los contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones, ¿no? Por ahí, si vamos a hablar de algún tema en particular que se cruza con el campo formativo o con alguna disciplina del docente, bueno, entender que en algún momento vamos a estar hablando, si no de lo mismo, de algo que se puede articular, ¿no? Que puede ir de la mano y que podemos trabajar de manera colaborativa. Después, bueno, lo segundo es a partir del análisis del contexto, se construyen y seleccionan las situaciones o problemas que se tomarán como base. Bueno, lo que ya les estaba diciendo, ¿no? Al entender y al dialogar y al poner en común lo que yo veo que sucede en el colegio, las problemáticas que hay, ¿no? Por ahí identificar y conversar con mis docentes, compañeros o con el colectivo de docentes de mi escuela y decir, la verdad es que el bullying es uno de los grandes problemas de nuestra escuela, los chicos no quieren venir por esta razón. Bueno, empecemos a abordar y aterrizar los contenidos y este programa sintético a esa realidad, ¿no? ¿Cómo podemos abordar para hacer que esta problemática de acoso escolar comience a prestársele atención, ¿no? Si hay problemas de discriminación. Es eso, como pensar en estas situaciones problemáticas que se podrían tomar como base para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, el colegiado docente empezará a reflexionar y a diseñar las maneras de abordar las problemáticas, ya sea por proyectos, enseñanza por problemas, ¿no? Las diferentes metodologías, cuáles son las más adecuadas a trabajar y por ahí también entender si no estamos todavía amigados con esas metodologías, ¿no? Si todavía no tenemos claridad de cómo abordar estas estrategias, bueno, también alzar la mano y entender cómo podemos organizarnos para, o quien sí sabe que nos pueda compartir o pedir ayuda, ¿no? Para podernos formar y decir, a mí me queda claro que las problemáticas de la escuela se pueden abordar
con proyectos comunitarios. Me queda claro que se pueden abordar con la metodología de ABP, pero todavía no termino de entender cómo podríamos hacerlo. Bueno, eso es importante, ¿no? Reflexionar y compartir e intercambiar con el colectivo docente. Y por último, bueno, todo esto que nosotros vamos charlando y que vamos identificando se tiene que asentar en el programa, ¿no? Con estrategias didácticas definidas para trabajar por cada uno de los grados o de las fases que vamos a estar acompañando a lo largo de nuestro trabajo docente. Por último, bueno, el tercer plano para considerar a la hora de armar el programa analítico, que es el plano de contextualización. Ay, no, acá me equivoqué, estoy segura que este no es el nombre, es el programa del codiseño. El principio, perdón, del codiseño. No, acá está mal, acá debería decir tercer plano, el codiseño. Ya les hablaba, ¿no? De la importancia de no hacer el programa analítico de manera individual. Es importante trabajarla con el grupo de docentes de mi colegio, de mi área disciplinar, de la fase en la que estoy dando clase. Es como importante tener esa articulación, porque también por ahí podríamos no tener dentro de nuestro programa sintético algún contenido o alguna información relevante para abordar esa problemática, y está bien identificarlo y decir, no lo marca nuestro programa sintético, pero creo que es importante que para que los chicos resuelvan el problema de inundación de su colonia, aprendan tal cosa, ¿no? Que por ahí no viene señalado. Entonces, por eso es importante trabajar en el codiseño con la intención de que los resultados de esa lectura de la realidad propia de su colegio, de las problemáticas de sus estudiantes, bueno, pasen a ser una necesidad para abordar y para trabajar, aunque no esté incluido ahí, ¿no? De ahí la importancia del codiseño. Perdón que acá me equivoqué, pero bueno, ahí aclaré de qué va. Entonces, estos aspectos y estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta al momento de trabajar el programa analítico. Bueno, hasta acá les quiero como sintetizar 4 grandes interrogantes que tendría que estarme haciendo, además de todas estas consideraciones sobre el programa analítico, ¿no? Primero, yo tendría que tener clara la finalidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué quiero lograr con estos contenidos en mis estudiantes? Bueno, como ya les traía el ejemplo, lo que quiero lograr es que los estudiantes disminuyan el acoso escolar dentro del colegio, que los estudiantes entiendan la importancia del respeto y de la no violencia. Uno tiene que empezar a identificar para qué va a estar haciendo o va a estar trabajando con esos contenidos. ¿Qué queremos lograr en los estudiantes? Con esa claridad, bueno, después voy a pensar en los procedimientos. ¿Cómo voy a lograr ese objetivo? ¿No? ¿Cómo? ¿Bajo qué metodología? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué proyecto? ¿Qué programa quiero implementar? Siempre alineado a todos estos principios de los que venimos dialogando. Otra cosa, otra consideración es los recursos. ¿Con qué apoyos se quiere lograr esto que ya dijimos que es relevante, que es nuestra meta, ¿no? Ya dijimos qué, ya dijimos cómo, ahora con qué. ¿Con qué se quiere lograr? También es importante tenerlo en cuenta. Y por último, ¿no? Sería tener en cuenta la evaluación. Y aquí me tengo que preguntar, ¿cómo se va a verificar que se haya logrado lo planeado? ¿No? ¿Cómo voy a tener un panorama en donde
tengo evidencia para decir que el acoso escolar dentro del colegio ha disminuido? ¿Cuáles son las características que a mí me dicen que el acoso escolar es una problemática dentro del colegio? ¿Y cómo espero que se vea al finalizar este programa analítico? ¿No? Esas son 4 preguntas bastante relevantes que tenemos que hacernos a la hora de pensar nuestro programa analítico. Ahora sí, he hablado un montón. Escucho por ahí un micrófono y les pido por favor si me ayudan a silenciarlo. Pero hasta aquí. Hicimos un repaso sobre estos principios de la nueva escuela mexicana, entendiendo un poco más las guías que tenemos de cómo empezar a trabajarlo e implementarlo dentro de nuestras escuelas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Claro, por ahí sí, yo quiero tener un cambio de actitud en el aula. Bueno, tengo que decir, bueno, ¿qué actitud quiero lograr? Por ejemplo, ¿no? Quiero lograr que los estudiantes estén entusiastas por el aprendizaje. Bueno, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cuál va a ser mi procedimiento? ¿Qué recursos voy a poner en juego? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que los estudiantes realmente están ahora entusiasmados por aprender? Quiero ahora que los estudiantes trabajen o entiendan la importancia del respeto. ¿Sí me explico? Como que necesito bajar desde las problemáticas que yo observo en mi aula y que acompañan el contexto escolar y el contexto de mi escuela para entender, bueno, cuál va a ser mi finalidad, cuáles van a ser mis procedimientos, qué recursos me van a apoyar para llevar a buen término esto y qué evidencia voy a tener para saber que eso que yo me propuse se va a lograr. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, entendiendo que toda esta nueva apuesta, que toda esta transformación en el diseño curricular, en el plan de estudios, en el marco curricular, ¿hacia qué dirección nos está llevando? ¿Hacia dónde estamos yendo en este camino de innovación educativa? Y lo que hacia donde estamos yendo es hacia una educación basada en la comprensión, ¿no? No en la memorización, ya lo venimos platicando, ¿no? Nuestros estudiantes ya no van a tener un rol pasivo, ¿no? Nuestros estudiantes ahora van a comprender y van a tener un aprendizaje profundo y significativo de lo que están aprendiendo, de lo que están creando, de lo que están indagando, ¿no? De las preguntas que se están haciendo. Ese es el camino hacia donde va esta innovación educativa. Y ahora aquí sí les voy a pedir su participación porque me parece bastante relevante que, bueno, antes de nosotros llevar estos principios y buscar que nuestra práctica docente se empiece a encaminar hacia ese lugar, bueno, yo necesito también hacer una reflexión personal, ¿no? Y necesito recordar durante mi escolaridad, ¿no? Durante mi trayecto formativo, ¿cuáles son los aprendizajes significativos con los que yo me quedo? ¿No? ¿Qué características tienen esos aprendizajes significativos? Es decir, piensen en alguna experiencia en donde dicen, qué bueno que mi docente hizo esto y llevó a tal porque siento que esto nunca lo voy a olvidar, ¿no? Esto queda en mi memoria por los años y los años. Y cuando hayan reconocido esa experiencia, bueno, ¿qué características tiene esa experiencia? Yo, por ejemplo, les voy a compartir que me acuerdo que yo estudié en Puebla, yo soy originaria de Puebla, y mi docente nos llevó a una zona arqueológica, por ejemplo, ¿no? Y no me olvido más de todo lo que conversamos y de todo lo que aprendimos asistiendo a esa zona arqueológica
que acompañó todo el contenido y que se volvió importante también porque hicimos algo distinto con los estudiantes. Seguro que fue un trabajazo, no estoy diciendo que es sencillo empezar a identificar y no tiene que ser las experiencias así, pero les hago esa invitación a que piensen en una situación de su escolaridad que puedan reconocer que fue un aprendizaje significativo. Les leo. La maestra Nori nos dice aquí la metacognición. ¿Nos quiere contar un poquito más a qué se refiere, profe Nori, de la situación? También se puede desmutear, pero si no, ahí en el chat. Mientras el resto piense en una situación durante su escolaridad que pueden reconocer como un aprendizaje significativo. ¿Qué características tiene ese aprendizaje? ¿No? Yo ya les conté una experiencia que para mí y que yo sigo recordando año tras año. Bueno, mi docente de historia nos llevó a la zona arqueológica de Puebla, ¿no? Ahí cerca de Tlaxcala, y hicimos una experiencia distinta. Salimos del aula, compartimos con mis compañeros, ¿no? Con compañeros que por ahí nunca había compartido tanto y tuvimos esa dinámica. Y para mí eso fue significativo porque pasan los años y sigo recordando esa experiencia. La maestra Nori dice sobre lo que hablaba hace rato, que buscamos que los niños analicen y piensen. Bien, gracias maestra Nori, ¿no? Ahí el aprendizaje significativo es cuando los niños, las niñas y los adolescentes analizan y piensan por sí mismos. La maestra Berta dice, las características que ella encuentra es buscar ir más allá de la simple acumulación de información, lograr una comprensión profunda y duradera, que sea transferible a diversas situaciones y contextos. Recordemos que el aprendizaje es un proceso activo y personal. Muchísimas gracias, maestra Berta, por esta reflexión y por traer esto al espacio. El resto, les hago la invitación a que piensen y la compartan, ¿no? Esta experiencia con las características que identifican de ese aprendizaje que durante su escolaridad reconocen y todavía recuerdan que fue significativo para ustedes. La maestra Nori dice, un docente en quinto grado nos motivaba a trabajar la ortografía y quien no tenía errores al escribir nos daba un premio, cacahuates, algún dulce. De esta manera todos queríamos escribir sin errores. Bueno, ahí hay una característica, ¿no? La motivación que había al prestar atención en lo que se va trabajando dentro del colegio. Esa es una experiencia totalmente distinta que Miss Nori sigue recordando como significativa de su trayecto escolar. ¿Quién más? El resto. Piensen en sus profesores. Piensen en qué profesores dejaron mayor huella en ustedes y cuáles eran las características de que ese profesor haya dejado esa marquita a lo largo de nuestras vidas. Dice el profe Ricardo, un viaje de estudios en el Parque Ecológico de Mérida para identificar métodos de identificación de plantas y especies propias de los humedales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estaban trabajando la identificación de plantas propias de los humedales y fueron a un parque ecológico y el profe Ricardo cuenta que ese fue un aprendizaje significativo para él. La maestra María del Rocío nos dice, para mí fue muy significativo cuando nos llevaron a realizar un recorrido en el tren. La forma en cómo se manejaban los vagones nos emocionaba, cómo daba la marcha. Buenísimo, maestra María del Rocío, qué interesante experiencia. El profe Carlos nos dice, cuando estaba en el CECET, en la escuela normal, un maestro nos inculcó la lectura por el gusto, ya que nos presentó Secreto 1990 y lo volvimos una obra mímica, cambiando los roles, los hombres hicieron papeles de mujer y viceversa. Cada viernes hacíamos de 1 a 2 capítulos del libro. Siento que nos gustaba interpretar, era una forma en la que leíamos y nos gustaba interpretar. Qué linda experiencia, ¿no? En lugar de leer un simple texto, bueno, lo que hacía el docente era
pedirles a los estudiantes que hicieran roles inversos, ¿no? Si eras hombre, hacías un rol de mujer, y si eras mujer, hacías un rol de hombre. Y esto se hacía entretenido porque aprendían haciendo. Qué interesante experiencia que nos comparte el profe Carlos. La profe Betty acá dice, me gusta tener maestros, ay, perdón, me gusta tener maestros practicantes. Recuerdo que contaban cuentos con la utilización de algunas estrategias como son los títeres. Ya vieron la riqueza de todas las experiencias, ¿no? Por ahí vayan echando un poco a volar su imaginación y a pensar cómo podemos hacer que las experiencias de nuestros estudiantes se vuelvan significativas. Bueno, aquí hay un montón de ejemplos que ya van tirando el resto de los compañeros y las compañeras, que recuerdan de su propio trayecto escolar, ¿no? La maestra Ligia nos dice, el alumno debería enfrentarse a sus errores y aciertos con el fin de construir o reconstruir la autoestima. Yo tuve una maestra de inglés quien llevó a la escuela a su familia y todos ellos practicaban en inglés. Y fue como, yo quiero eso, quiero hablar otro idioma, ¿no? Se dan cuenta que todas las experiencias que han traído son completamente diferentes, de campos formativos distintos, ¿no? Con algunas características y objetivos puntuales muy específicos, pero si se dan cuenta, bueno, las características es que hicieron, ¿no? Que ustedes no tuvieron un rol pasivo en donde memorizaron estas lecturas, ¿no? O en donde leyeron una obra, sino que tenían los títeres, la representaron, ¿no? Aquí con la profe de inglés que trajo a su familia, bueno, quería hacer esta reflexión y quería que ustedes también trajeran a colación algunas de sus experiencias, porque es justamente lo que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana, ¿no? Hacer que el aprendizaje en nuestros colegios y con nuestros estudiantes se torne significativo. Y ya con esta introducción, ¿no? Vamos a ir adentrándonos un poquito en la metodología, en una de las metodologías, ¿no? Que nos sugiere la nueva escuela mexicana, pero quiero volver a hacer énfasis en aspectos a considerar antes de ir ya de lleno con estos principios y características cuando queremos crear experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Y ya más o menos ya se van a ir dando cuenta. Estos son aspectos específicos para crear experiencias de aprendizaje significativas, pero fíjense cómo articula con los principios que vimos del programa sintético y con lo que yo también les fui contando que deberíamos considerar al armar y codiseñar nuestro programa analítico, ¿no? Primero hay que tener en cuenta el contexto. De vuelta, ¿qué conocimientos y qué habilidades se espera que el estudiante adquiera y desarrolle en función de su contexto y la importancia que va a tener el objeto de estudio? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la telesecundaria y daba clases, yo era la docente de lengua extranjera, era la docente de inglés. Me acuerdo que empezamos a ver el vocabulario de alimentos y mis estudiantes estaban completamente perdidos porque traje saberes descontextualizados para ellos, ¿no? Yo hablaba de pizzas, de hamburguesas, de algo que para ellos no era tan conocido, ¿no? Ellos eran o vivían en un contexto rural y lo que ellos conocían era el maíz, la tortilla, la papa, la lechuga, ¿no? Que era como todo lo que ellos cosechaban. Claro que los conocimientos que yo estaba trayendo no eran familiares para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no era algo que ellos transitaban en su día a día, ¿no? Eso es como un ejemplo a entender, bueno, qué vale la pena y qué espero que mis estudiantes adquieran y desarrollen en función de su contexto. Esto es súper importante y bastante relevante. Me encanta que sigan acá compartiendo. Lo voy a leer porque me parece bastante interesante. Maestra Mildred dice, mi difunto maestro de sexto de primaria nos corregía palabras que decíamos mal. Nos daba extra clases en su casa para mejorar nuestra escritura y caligrafía
y gracias a él me gusta la ortografía, además de que no nos cobraba. Bueno, fíjense de qué manera podemos motivar a los estudiantes. Esto me hace pensar en algo que yo también practicaba con mis estudiantes, que era quien tenía ganas, se quedaba a la hora del receso, comíamos y trabajábamos algunas actividades extra que quienes las tenían bien, bueno, significaba 0.1 más para ellos y entonces, claro, iban por su comida, regresaban, compartíamos el espacio del receso, ¿no? Y reforzábamos y era opcional. Quien quería lo hacía y quien no iba a hacer otra cosa y esa era una forma también de motivarles. La maestra Hilda dice, el aprendizaje significativo sucede cuando relacionamos lo socioafectivo con los aprendizajes académicos. Sí, estoy completamente de acuerdo. La maestra Nori dice, en esta nueva época creo que buscamos más sensibilizar a los alumnos, pues la educación está más enfocada en la parte humana, así como también a ser alumnos resolutivos. Para allá vamos, profe. Muchísimas gracias por todo lo que trajeron. Bueno, entonces, aspectos a considerar: el contexto. Otro aspecto a considerar, bueno, las características de mis estudiantes. ¿Qué los convoca? ¿Qué los inquieta? ¿Qué les motiva? Yo me acuerdo que uno de mis grupos, todos, las niñas y los niños, estaban locos por el fútbol. Yo no soy una persona de fútbol, de hecho soy una persona cero deportiva, ¿no? Cero atlética, pero me di cuenta que ese era un motorcito que yo podía echar mano para motivarlos a aprender. Y lo que hice fue armarme como una cancha de fútbol que estaba así al frente del aula y tenía como baloncitos con cada uno de los nombres de los estudiantes y cada que participaban, ¿no? Cada que hacían las entregas de sus trabajos, cada que respetaban las normas o los acuerdos de convivencia del colegio, avanzaban de a poquito y la meta era meter gol, ¿no? Era como de una portería a la otra. Y eso era para los estudiantes, no era como, ya participé, ya hice, ya, como los motiva a aprender, ¿no? Entonces hay que pensar en esas características que motiva y que convoca y que inquietan, que inspiran a nuestros estudiantes. Hay que aprender a conocerlos para poder hacer y transformar el aprendizaje de manera significativa. Tomar en cuenta también la comunidad, claro que sí. Eso es bastante importante y ahora vamos a ello. Y por último, otro aspecto, bueno, entonces ya tengo contextualizado el espacio, ¿no? O las características de la escuela, ya tengo en cuenta lo que motiva y lo que mueve a mis estudiantes. Bueno, ahora voy a entender qué contenidos y qué habilidades voy a priorizar partiendo de mi programa sintético y poniéndolo en juego con mi programa analítico para priorizar esos contenidos, para priorizar esas habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es importante porque se trata, sí, de una definición institucional y de cada docente, pero recordemos que debe de ser un codiseño, ¿no? Intercambiemos experiencias. ¿Qué ves? ¿Qué veo yo con mis estudiantes? ¿Qué ves tú con tus estudiantes que estamos en la misma escuela o que somos docentes del mismo campo formativo o de la misma fase? Maestra Carmita nos dice, la maestra Melba Triay en la normal de Bacalar nos retaba a leer y aprender. Cada mañana se respondía sí o no en lugar de presente. Y si decías sí, te preguntaba y ganabas puntos. Si decías no, ni te preguntaba. Pero si decías sí y te preguntaba y no sabías, perdías puntos. 45 años después, me sé todo acerca de la cultura griega y romana y su arquitectura porque ella me motivó y varios años después fui a conocer las ciudades que mencionaba en sus clases. ¡Wow! ¡Qué linda experiencia, profe Carmita! Gracias por compartir. Entonces, hasta aquí, entendemos que nuestras experiencias deben de ser diseñadas para crear comprensión, para crear un aprendizaje significativo.
ya fuimos compartiendo diferentes experiencias de cada uno de ustedes, de sus propios trayectos escolares, ya fuimos reflexionando, ¿no?, sobre lo que es importante tener en cuenta para crear y transformar estas prácticas dentro de nuestra aula. Ahora sí, entonces, alguien ahí decía, no, tenemos que hacer que nuestros estudiantes sean resolutivos. La resolución de problemas o ser resolutivos es una de las habilidades del siglo XXI y es interesante que traigan esto a colación porque la metodología de ABP se basa prácticamente en los problemas, ¿no? Y el aprendizaje con enfoque STEAM se basa en los problemas. Y la metodología por proyectos también se basa en problemas. Y el aprendizaje basado en servicio, bueno, tiene su característica de conocer y de identificar problemáticas, ¿no? Voy a pasarles este videito que si ustedes escanean el código QR lo van a poder ver directamente en YouTube, pero yo lo voy a pasar aquí y les voy a pedir que estén atentos a reconocer algunas de las características que Guillermina Tiramonti trae para nosotros. Guillermina Tiramonti es una docente y catedrática que nos cuenta su experiencia o lo que para ella es relevante de esta metodología. Así que lo voy a poner y ahora platicamos. Las sociedades tienen que empezar a tomar una decisión respecto de qué escuela quieren para el futuro. Hay muchas experiencias en el mundo y alternativas. Sin embargo, yo diría que hay una alternativa que aparece como dominante, una alternativa de cambio cognitivo, donde se incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje el proceso de producción del conocimiento. Y esto es el trabajo por proyectos, el trabajo por problemas de la vida real, donde los chicos son protagonistas porque son los que participan activamente en la producción del conocimiento a partir de la resolución de problemas o a partir del desarrollo de determinados proyectos. En un modelo core proyectos, los docentes en conjunto con sus colegas piensan los proyectos, en algunos casos en base de ideas de los chicos, en otros casos interrogando a las disciplinas, y luego presenta ese proyecto para el trabajo de los chicos y debe seguir el proceso de desarrollo de ese proyecto en el aula. Y debe ayudar a los alumnos a buscar la información y luego a sistematizar, ordenar esa información para transformar la información en el conocimiento que se pretende que adquieran los chicos. El cambio en el modo de enseñanza implica la formación de un sujeto diferente. El chico de la escuela tradicional es un chico más bien pasivo, capaz con la paciencia de escuchar y de incorporar los contenidos que le son transmitidos por el docente o incorporarlos a partir de la lectura del libro. En este caso, los chicos son activos y la idea es conformar a un chico capaz de interrogar el mundo donde vive, buscar la información que necesita, entonces un chico con mayor autonomía, con capacidad de comunicarse, de averiguar, con capacidad creativa, porque tiene que pensar un mismo problema desde distintas perspectivas, y entonces se acaba la idea de la escuela donde hay un único saber, único posible, verdadero, sino que los chicos a partir de su diálogo con las nuevas tecnologías pueden construir distintas miradas sobre una misma realidad. ¿Qué características nos enuncia Guillermina que son representativas de esta metodología, de este enfoque de enseñanza?
A ver si me quieren ahí dejar en el chat. ¿Alguna de la que ella hizo mención a lo largo del video? ¿Qué se les quedó? ¿Qué identificaron a partir de lo que ella contó? La maestra Nori nos dice, el maestro funciona como puente, ya no como el que tiene todo el conocimiento. Está bien, profes, aprender a admitir que no lo sabemos todo y que no tenemos la verdad absoluta, sino más bien aprender a dialogar con eso que sí sabemos y ponerlo en juego para que los estudiantes aprendan. Bastante relevante esto que captó la profe Nori. La maestra Hilda dice, alumnos activos, con capacidad creativa, con capacidad de diálogo y participación, de acuerdo a las nuevas tecnologías, ¿no? Acá vemos a las tecnologías como un aliado para poner en juego la creatividad, la participación de los estudiantes. Y la profe Rocío dice, se toma en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos. Se dan cuenta que como que no es muy distinto de lo que venimos platicando y de la propuesta, de los principios y de cómo se está reestructurando la nueva escuela mexicana, ¿no? Tener a los estudiantes con un rol activo, partiendo de sus necesidades, dejando de ser recipientes en donde nosotros como docentes depositamos el conocimiento, sino más bien poniendo en juego su rol como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y con esto en mente y con esto identificado, bueno, les quería o les quiero presentar, ¿no? Como las características de este enfoque, de esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, pero tengo una participación más aquí en el chat. La maestra Berta dice, busca propiciar a los estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas y significativas, relaciona el conocimiento académico con la vida real para desarrollar habilidades esenciales para la actualidad. Una de las, se me viene a la mente una de las experiencias que trajeron, si no mal recuerdo fue el profe Carlos o el profe Víctor, no recuerdo quién de los dos, pero decía, bueno, nosotros teníamos que identificar plantas que crecen, ¿no? O que son características del lugar de los humedales. Y en lugar de aprenderlo y memorizarlo en un libro, su docente lo llevó a un parque en Mérida, un parque ecológico o ecoturístico, no recuerdo bien el término, y ahí, ¿no? Hicieron esa identificación, ¿no? La diferencia de que el estudiante tenga este rol protagónico y vaya y haga a que lo hagamos de manera tradicional en donde tendría que haber memorizado, porque podría haberse hecho así, ¿no? Lo podría haber memorizado, tal planta, tales características, tal planta, tales características, pero en esa memorización, bueno, no hay un aprendizaje significativo como en la diferencia de haberlo hecho. Es un ejemplo que ustedes mismos trajeron y que para mí es bastante relevante para identificar estos principios, estas características de esta metodología, ¿no? Y bueno, lo primero es entender que a lo largo del proyecto, ¿no? O del enfoque de ABP, se ponen en juego diversas características, pero empecemos por la planificación. Y la planificación aparece en la parte de arriba porque de vuelta, y como ya les decía, también que sucede con el programa analítico, bueno, necesita hacer sí una estructura sólida, una estructura con bases, ¿no? Que nos permita entender hacia dónde vamos a ir, pero al mismo tiempo necesita ser flexible para adaptar y evaluar qué sí está funcionando, qué no está funcionando, qué necesitamos hacer diferente. Entonces, la planificación
acompaña las acciones, ¿no? Organicemos en tiempos razonables, organizamos las actividades, la ejecución, organizamos el trabajo colaborativo. Son factores como fundamentales para que la propuesta se pueda desplegar de manera adecuada, pero eso no es una camisa de fuerza. Yo ya planifiqué y sí o sí se necesita hacer de esta forma. Seguro, a lo largo de las diferentes etapas, que ahora vamos a ir a las etapas de la metodología, bueno, hay cosas a transformar, hay cosas a ajustar, ¿no? Pero sí hay que planificar. Después, por otro lado, bueno, otro de los procesos que no suceden una sola vez, sino que acompañan a lo largo el proyecto es la evaluación, ¿no? Una evaluación continua del proceso de cada instancia, no dejarlo hasta el final. Por ahí a veces como docentes estamos acostumbrados a evaluar hasta el final. Evaluemos cada una de las instancias del trabajo, ¿no? Reconozcamos que está siendo sencillo, que está costando trabajo y si es necesario, ajustemos. Pero bueno, acá la metodología nos invita a que podamos tener claridad o instrumentos que nos ayuden a ponderar el trabajo, como por ejemplo las rúbricas de evaluación, ¿no? Si yo tengo claridad de qué es lo que quiero lograr con tal proyecto, digamos, el acoso escolar. ¿Cuáles son las características o habilidades que quiero que desarrolle el estudiante? Bueno, quiero que desarrolle la habilidad del respeto, la habilidad de la inclusión. Bueno, ¿cómo se va a ver representadas esas habilidades en una etapa inicial y en una etapa final? ¿Y cómo voy a irlas evaluando a lo largo de cada proyecto? Entonces, la evaluación es continua, ¿no? No es únicamente al finalizar. Y algo que es muy relevante de la metodología de ABP es que parte de un desafío, parte de una problemática o parte de una pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta, puede ser un problema, puede ser un desafío, y esto es importante, basado en el mundo real. Por eso la importancia de conocer a nuestros estudiantes y de reflexionar sobre el contexto socioeducativo en el que estamos dando clase, porque necesita ser una pregunta, un problema, un desafío del mundo real. Yo siempre les traigo este ejemplo porque para mí es como muy claro, ¿no? Uno de los estudiantes con los que he trabajado se preguntaba, ¿por qué se inunda su colonia? ¿No? Es como una pregunta del día a día, ¿no? Y que por ahí ayuda a poner en juego los conocimientos o el contenido de la currícula para dar respuesta a esa pregunta, a esa interrogante. Entonces, esta pregunta, este desafío, este problema identificado necesita ser como la base que nos ayude a desarrollar el resto del proyecto. Y tiene que poner en juego el contenido curricular. Es decir, yo con los contenidos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del ciclo escolar, voy a tener que ayudarle al estudiante a entender, a investigar, a indagar para dar respuesta a esa problemática. Es por eso que el enfoque de ABP también es interdisciplinario, ¿no? Puede ser que sea una área disciplinar la que organice todo el proyecto, pero hay otras áreas que le colaboran, además de otros actores que necesitan colaborar y de involucrarse, ¿no? Sobre todo y primordialmente, estar alineado con el equipo directivo y con la comunidad educativa en general, siempre que esto sea posible. Pero esto es bastante importante y relevante. Bueno, otra cosa que ya decían ustedes y que identificábamos, ¿no? Los estudiantes son los protagonistas de su propio abordaje y de su propio conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a poner en juego estos contenidos para dar resolución al desafío, para dar respuesta a esa pregunta o preguntas guía que van a acompañar los proyectos y les ayuda a ellos a tomar decisiones con base en lo que van aprendiendo,
¿no? Mientras que el rol del docente no es de la persona que tiene el conocimiento y que les va a decir cómo y qué hacer, sino que más bien va a acompañar ese proceso, va a orientar que sea progresivo, que sea gradual y que cada una de las acciones o actividades que se planean se ejecuten. Pero el rol del docente es más como facilitador, como acompañante y orientador de este proceso. Otro aspecto importante y relevante, bueno, los contenidos curriculares no son un listado en donde vamos a ir haciendo check, sino que se ponen esos contenidos en juego o se ponen al servicio de este problema o de este desafío planteado con la intención de que cobre mayor sentido la respuesta que están tratando de dar a esa problemática, a ese desafío, a esa pregunta, que les permita, en la medida de lo posible, generarse nuevas preguntas, ¿no? En este ejemplo del que yo les decía, ¿no? ¿Por qué se inunda la colonia? Bueno, ¿cómo está pensada la colonia, ¿no? ¿Cómo funciona los drenajes de agua? No sé, como estoy hablando claramente de algo que desconozco, pero es eso, ¿no? Como surgen nuevas preguntas para dar respuesta a ese desafío, que la idea es que todo el contenido curricular acompañe y ayude a dar respuesta a esa interrogante. Y por último, bueno, una de las características también del aprendizaje basado en proyectos es que necesita tener un producto final en diferentes formatos y de diferentes formas, pero este producto, que puede ser desde un ensayo, que puede ser desde una galería de fotografías, que puede ser un evento en vivo virtual, tiene como a partir de la pregunta, hay que establecer un producto que sea o que refleje los aprendizajes que los estudiantes tuvieron a lo largo de todo el proyecto. Esa es la característica del producto final, pero sí o sí necesitamos volcarlo de alguna manera, la respuesta de esta problemática en un producto final. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien está entrando? Si no, avanzamos. Bien, buenísimo. Avanzamos entonces. Entonces, esas serían las características de esta metodología. Ahora, yo les voy a contar de cuáles son las etapas con las que yo trabajo o desde cómo yo voy entendiendo el ABP. Dependiendo del autor o los autores, se pueden presentar más o menos etapas. Hay algunos autores que hablan de 4 etapas, hay otros que hablan de 6, de 7, pero todas son muy parecidas, ¿no? Y el objetivo principal de cada una de las etapas también es muy similar, solamente se aumentan o se restan según el autor. Yo les traigo ahora 5 etapas y les voy a contar de qué va cada una de ellas, ¿no? La primera de las etapas, estoy ahí admitiendo a personas, parece ser que tuvieron temas con su internet. Bueno, las etapas de un proyecto de ABP, bueno, partimos de la etapa de exploración. ¿A qué le suena la etapa de exploración? Bueno, primero, y de vuelta, esto ustedes también van a ir ganando ya y se van a ir haciendo un poco más expertos a la par que van dialogando e intercambiando y armando su programa analítico, ¿no? Es conocer los temas de interés en conjunto, no solo con sus estudiantes, sino también con la comunidad educativa o con la comunidad escolar, ¿no? Con los docentes que también dan clases en sus escuelas. Entonces,
Explorar temas de interés, hacer una lluvia de ideas, ¿no? Lancen ahí al menos cinco temas que podrían ser interesantes de abordar. Pueden ser incluso los ejes transversales, ¿no? Yo por ahí siempre digo, bueno, echemos mano de lo que también para nosotros es nuevo y partamos de esos ejes temáticos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿A qué nos referimos cuando decimos pensamiento crítico? ¿Qué tiene desde dónde parte la igualdad de género, ¿no? O sea, son como algunos ejes que pueden acompañarse o que pueden ser la guía de su proyecto. Puede ser una pregunta, ¿no? Como la que ya les decía que se hizo este estudiante, ¿por qué se inunda la colonia? ¿Por qué sucede eso? O alguna situación también, ¿no? Echar mano de lo que sucede todos los días dentro del colegio para partir y tener alguna base de la cual podamos echar mano de nuestro proyecto. Y esto, ¿no? Bueno, indagar con los demás colegas, con los estudiantes, cuáles son sus inquietudes, qué les gustaría abordar, por qué, para qué grado, para qué fase, por qué es relevante en lo individual, por qué es relevante en lo colectivo, en lo comunitario y por qué es relevante en lo curricular. Todo esto en la etapa de exploración. Una vez que exploro y que voy reconociendo, ¿no? Cuáles podrían ser las posibles bases para comenzar con un proyecto de ABP, viene la etapa de lanzamiento. Y en la etapa de lanzamiento, bueno, primero que ya identifiqué de qué desafío quiero partir, de qué problemática o cuáles son los intereses en conjunto, voy a hacer una presentación de mi proyecto poniendo los objetivos, ¿no? Primero, bueno, yo siempre sugiero no más de 3 objetivos, ¿no? Que vayan a acompañar el proyecto. Voy a plantear el problema, ¿no? Voy a decir, bueno, este es el proyecto que se va a llamar de tal forma, ¿no? Los objetivos son estos 3 y responden a este problema. Y el problema necesita transformarse en una pregunta, ¿no? O preguntas también. Puede ser una pregunta o más, 2 preguntas, 3 preguntas, que sean la guía de todo el proyecto. Debo de definir el producto final, ¿no? Si voy a decir, bueno, ¿por qué se inunda la colonia? Mi proyecto final va a ser una exposición de las causas de inundación. O va a ser una herramienta que sirva para la inundación. Estoy diciendo como cosas al azar, pero necesitamos que todo este trayecto que vamos a transitar con los estudiantes sea un producto final. Por ahí yo decía planear y organizar las fechas en tiempos aproximados. Normalmente los proyectos de ABP duran entre 4 y 8 semanas, también dependiendo, ¿no? del objetivo y de lo que se quiera alcanzar, pero tener en cuenta cada una de estas etapas según la organización de los tiempos. Les voy a pedir ahí, hay un micrófono que está haciendo eco, si nos ayudan por favor a silenciarlo. Muchísimas gracias. En esta etapa de lanzamiento también voy a conformar equipos. Recuerden que también una de las características del ABP es el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en equipos, pero muchas veces, o esta es mi experiencia personal, no sé cómo les va a ustedes, cuéntenme en el chat, pero los chicos no saben trabajar en equipo, también porque no les hemos enseñado. Entonces, conformemos equipos, pero hagamos distribución de roles y tareas, ¿no? Tú vas a ser el coordinador, tú vas a tomar notas, tú te vas a encargar de los materiales, ¿no? Como tengamos claridad de 4 roles o de 5 roles, dependiendo del número de grupos de trabajo que queremos hacer, pero asignemos roles y tareas para cada uno de esos integrantes de los equipos. Y a lo largo de toda esta etapa y de todo el proyecto, hay que tener un diario de aprendizaje como si fuese una bitácora en donde contamos qué hemos aprendido, qué ha sido sencillo de explorar, qué nos está haciendo más complicado, ¿no? Porque ahí vamos registrando el proceso de aprendizaje.
La siguiente etapa, que es la etapa de investigación, tiene como principal objetivo analizar la problemática a través de las distintas disciplinas. Hay acá. Sí, claro, sí, sería parte de su autoevaluación también, sí, sería como una pequeña actividad de metacognición, el diario de aprendizaje, en donde el estudiante va haciendo reflexión de qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, qué le está haciendo sencillo, qué le está haciendo complicado, y todo lo va a volcar en su bitácora. Su bitácora puede tener diferentes formatos también, puede ser su cuaderno, ¿no?, en donde él va a ir tomando nota, puede ser un documento de Word, si queremos como yo empezar a anclar algunas de las tecnologías. Recuerden que todo esto siempre se decide entendiendo el contexto socioeducativo de su aula y de su colegio. Otra de las características de la etapa de investigación es que las preguntas que acompañan a la pregunta inicial necesitan ser interpeladoras y relacionadas. Ya les decía yo, bueno, si la pregunta es ¿por qué se inunda mi colonia? Bueno, ¿cuál es la colonia? ¿Cómo está conformada? ¿Qué es un drenaje? ¿Cómo funciona? ¿En dónde se vuelca? ¿Saben? Como preguntas que acompañen a dar la respuesta a esa pregunta guía. Interpeladoras que estén relacionadas con el desafío o el problema. También hay que hacer actividades individuales o grupales, ¿no? Por ahí poner en juego el trabajo en equipo que ayude a reforzar lo que se va aprendiendo, pero también tener actividades individuales que permitan a cada estudiante transitar su propia experiencia a lo largo del proyecto. De vuelta acá se pone en juego el diario de aprendizaje porque seguimos haciendo autoevaluación o compartiendo cuáles son esos aprendizajes que se están volcando a lo largo del proyecto. En esta etapa de investigación también podemos realizar pequeños subproductos o entregas parciales antes de ir de lleno a nuestro producto final. Por ejemplo, si yo dije que iba a ser mi producto final una herramienta para ayudar con las inundaciones, bueno, algún boceto, ¿no? O alguna pieza, o si dije que íbamos a presentar las características, bueno, como una pequeña presentación, ¿saben? Como pequeñas actividades o subproductos que sean entregas parciales antes de llegar al producto final. Y por supuesto, bueno, poner también en juego las actividades de metacognición, en donde los estudiantes también nos vayan contando qué tan difícil o qué tan sencillo le está haciendo tal o cual actividad, tal o cual contenido. La siguiente etapa sería la etapa de creación. En esta etapa, bueno, ya vamos acercándonos un poquito más a dar respuesta a ese interrogante, elaborando prototipos o bosquejos del producto final, dependiendo lo que hayamos decidido que va a ser ese producto final. Crear círculos de crítica acá en el proceso de creación, o a mí me gusta llamarlos círculos de aprendizaje, en donde de manera colectiva, ¿no? Dialogamos o intercambiamos de forma respetuosa y poniendo en juego lo que cada uno sabe y el respeto por la diversidad. Bueno, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Qué está funcionando? Lo vamos a como empezar a hacernos algunas preguntas que nos ayuden a ser críticos con nuestro propio proceso de aprendizaje, con nuestros colegas y con nuestros estudiantes, ¿no? Armar esos espacios es importante a lo largo de un proyecto de ABP. Se hace la elaboración o la versión final del producto y seguimos poniendo en juego nuestro diario de aprendizaje y nuestras actividades de metacognición. Por último, ¿no? La última de las etapas es hacer la presentación de ese producto final, ¿no? Y aquí, bueno, se pondrá en juego la elaboración del guión del evento, ¿no? Cómo es que lo vamos a presentar, qué voy a necesitar, quiénes van a ser parte, a quiénes voy a invitar, con quién quiero socializar este producto final, cuáles van a ser las reflexiones sobre lo aprendido y lo transitado. Bueno, necesito hacerlo en un espacio
final en donde todo esto que fuimos aprendiendo se presente, se ponga en juego con toda la comunidad escolar. Puedo incluso invitar a los padres de familia, ¿no? Ahí las decisiones van a ser con base en lo que cada uno de ustedes piense o elabore en su proyecto. Bien, hasta aquí. Dudas, preguntas, impresiones, comentarios. Estamos ya acercándonos al final. Pero bueno, dudas, preguntas sobre las características o las etapas de la metodología de ABP. Bien, si no hay, yo les preparé, como cada uno de nuestros talleres, una caja de herramientas. Se sumó, si por ahí anda Vicente, mi compañero, te pido que compartas el link, y si no está por ahí, ahora yo lo comparto. El link de la caja de herramientas es la misma de nuestro primer encuentro y de nuestro segundo encuentro. Lo único que hice fue sumar estos nuevos insumos, ¿no? En donde creí que a lo largo de cómo fui pensando este taller, les iba a servir tener diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, una, eh, hay una guía metodológica de ABP de la SEP, ¿no? Que también por ahí pueden profundizar lo que acabamos de ver. Hay un video, ¿no? De cómo hacer mi programa analítico paso a paso. Si bien yo ya les di algunas consideraciones, si ustedes quieren adentrarse y formarse un poquito más, está dentro de la caja de herramientas. Les adjunté un link en donde ustedes van a encontrar todos los programas sintéticos de educación básica, desde inicial hasta secundaria. Adjunté aquí la propuesta del marco curricular común de la educación media superior. Bueno, tienen ahí diferentes recursos para seguir profundizando en esto que nosotros hemos ido conversando. Gracias, Vicente. Ahí mi compañero Vicente les mandó el link, pero creo que este es... Bien, ese no es, pero ahora se los comparto porque estaba aquí. Porfa, es que es el que encontré. No te preocupes, Vicente. Gracias, gracias. Es el mismo link que hemos utilizado en la caja de herramientas. Fíjense que ahí la voy a abrir. Gracias, Vicente. Tenemos todos los insumos de nuestro primer encuentro, tenemos todos los insumos de nuestro segundo encuentro y ahora ya van a encontrar todos los insumos de nuestro último encuentro, que fue el del día de hoy. Sí, profe, porque ahí mandamos mal el link, pero ya lo acabo de mandar de vuelta. Es este que dice caja de herramientas, lo vuelvo a compartir. Y lo que van a abrir es esto que yo les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Recuerden que yo ya les fui explicando en cada uno de los encuentros en donde van a ir encontrando. Y sí, lo que voy a hacer es, una vez que ya termine de cargar esta última sesión que tenemos, es que les voy a dejar el video de cada una de las sesiones dentro de la caja de herramientas, así ustedes pueden encontrarlo fácilmente. Así que... Yo quiero ir comentando algo. Jess, ¿ya acabaste la entrevista? Sí, Ah, ya buenísimo, está, buenísimo. sí, Profe, estamos es ya. muy, muy importante que el día de hoy contestemos la encuesta de satisfacción que va a mandarles Jess ahora mismo, porque lo comentamos la sesión anterior, esta encuesta va a detonar el envío de su constancia de participación por las tres sesiones. Va a ser una constancia por las 6 horas o 3 sesiones que concluyen el día de hoy. Es muy, muy importante que nos ayuden, por favor, a poner su nombre completo, correcto, su correo electrónico, o sea, en general que los datos estén correctos porque, insisto, de allí en estos días se trabajará en generar sus constancias y les van a llegar de manera digital a su correo electrónico en automático, ¿vale? Pusiste dos links, bueno, son los mismos, ¿verdad, Jess? Es el mismo, Lo puse dos veces Buenísimo. porque ahí se me fue, pero es el mismo link.
Así como dice Bueno, Vicente, tengan mucho cuidado porque en las otras encuestas escribieron mal el mail o escribieron mal su nombre, entonces tengan en cuenta que tal como aparece su nombre en esta encuestita, es como va a venir en su certificado y les va a llegar al correo que ustedes ingresen en esta encuestita. Entonces, tómense un tiempito para revisar que esté bien escrito. Eh, Bien, sí, ahora en un ratito les voy a buscar ese link, profe Iliana, para que pueda responder la encuesta del primer encuentro. Ahora lo busco y se lo comparto, no hay ningún problema. Ahora sí, más bien yo creo que se refiere al video, porque recuerden dice que el que lo video, quisiera tomar si es el los primer. videos, yo se los voy a sumar a la caja de herramientas. Así que guárdense ese link de la caja de herramientas en algún documento, en algún chat de WhatsApp, para que ustedes puedan tener acceso. Hoy seguramente lo voy a sumar, se va a actualizar solita esa caja de herramientas y les voy a poner ahí un icono grande en donde van a poder volver a repasar cada uno de los encuentros. Entonces, eso, tómense un tiempito para responder la encuesta. La encuesta no es muy larga, les prometo que les toma 2 minutos poderla responder y es importante porque gracias a estas respuestas ustedes van a poder recibir su constancia, así como lo compartía mi compañero Vicente. Escriban su nombre correctamente y también escriban con mucho cuidado su correo electrónico. De vuelta, bueno, yo les agradezco por haberse sumado, por haber traído todas sus experiencias a lo largo de estas 6 horas que compartimos y no sé si tienes algún anuncio, Vicente, si no me gustaría aprovechar los 10 minutos y cerrar Sí, con no, una no, de pequeña mi parte actividad. nada, agradecerles su participación, este trabajo conjunto con sus autoridades educativas es para sumar un granito de arena a su actualización. Eh, y pues de parte de TICMAS México, les agradecemos a todos y espero que hayan aprovechado el taller y muy seguramente nos estaremos volviendo a escuchar en el transcurso del año y cualquier duda, sugerencia, comentario, no sé si en la encuesta hay alguna pregunta abierta, Jess, pero Sí, ahí si hay un no, espacio en donde ellos pueden dejar sus comentarios. exacto. Si tienen algún tema que eventualmente consideran que desde su trinchera de docentes, de supervisores, es decir, desde su trinchera de cara a los alumnos, consideren que vale la pena que desarrollemos y necesiten un taller, pues pónganlo ahí en la constancia y o también lo pueden hacer llegar por medio de sus autoridades, en este caso el profesor Ezequiel, que es el contacto directo. Y bueno, pues de nuestra parte estamos a sus órdenes y adelante, Jess. Ya si quieres cerrar. Estamos cerrando No. ya. Si ya contestaron su encuesta, ahí dejé el link. Ahora, profe Iliana, le prometo que le voy a pasar el link de la encuesta inicial. De todas formas, si usted llena esta, vamos a estar ok. Pero ya para cerrar, bueno, me gustaría saber qué se llevan de este ciclo de talleres, al menos que puedan contestar alguna de estas 3 interrogantes que aparecen en la pantalla, una cosa que aprendí, una cosa que voy a replicar o algo que quiera compartir. Les invito a que hagamos este cierre, ¿no? A que traigamos nuestra voz, que ha sido bastante importante y bastante relevante a lo largo de estas sesiones, porque ustedes mismos lo han dicho a lo largo del feedback que nos han dado de la retroalimentación en las encuestas, ¿no? Está bueno aprender y escuchar a otros docentes porque nos ayudan a nutrir nuestra práctica. Entonces eso, cerrar solamente con esta última actividad. Pueden contestar las 3, pueden contestar solo una. ¿Qué me llevo de este ciclo de talleres? ¿Una cosa que aprendí, una cosa que voy a replicar o algo que quiera compartir? Acá también les invito a que si no tienen posibilidad de escribir en el chat, anímense a desmutearse y así nos escuchamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Porque una vez que ustedes vayan contando, les voy a hacer la invitación a que nos tomemos una fotografía final para cerrar con broche de oro nuestro encuentro.
Así que bueno, mientras van contestando, quienes tienen también la posibilidad de encender su cámara, yo sé que no todos tienen la posibilidad porque la conectividad no siempre es la mejor, así que lo voy a entender. Pero para quienes sí tienen la posibilidad, les hago esta invitación. Abramos nuestra cámara. Ahí hay alguien que está entrando. Abrimos nuestra cámara, ¿no? Y nos tomamos una foto para recordar y para que quede para futuros encuentros que, como ya decía Vicente, seguramente nos estaremos viendo en algún momento del año. Pero así, también les reconozco porque no vi la cara de todos, pero esto. Uy, ahí hay alguien más que se está sumando, parece ser que cayó. A ver, déjenme que ahí lo abro. Lo abro, lo abro. Y es mientras respondo una pregunta un profesor, si no, dice que no registró su asistencia en la sesión 1. La constancia se va a detonar con el llenado de esta última encuesta, ¿vale? Para que estén tranquilos. Bien, vamos a contar hasta 3 para poder tomar la foto. Voy a dar, déjenme que busco mi herramienta para poder tomar la fotografía. Y ahora sí, la cuenta de 3, decimos Quintana Roo. No, no es cierto, nada, sonreímos. 1, 2, 3. No Una se más, una puede. más. No puedo, no lo puedo. Ahí están activando. Una más, una más, una más. 1, 2, 3. Última, última, porque son varios y hay algunos cuadritos que no han salido. Última, ahora sí. 1, 2. Bueno, muchísimas gracias otra vez por todo lo que compartieron, por su atención, por su tiempo. Espero que haya sido útil. No se olviden de la respuesta. Quienes están angustiados por la primera sesión, no se preocupen, como ya les dijo Vicente. Vamos a basarnos en esta última respuesta para mandarles los certificados. Y sí, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, Exacto. correcto. Sí, vamos a mandar, les prometo que mandamos la fotografía una vez que mandamos las constancias para todos, así todos se la quedan. Pero recuerden llenar la encuesta final, que es esta. La voy a volver a poner porque vi que hay algunas personas que entraron. Va de vuelta a la encuesta final y recuerden que las grabaciones yo se las voy a adjuntar, me comprometo a eso. Las grabaciones se las voy a adjuntar en la caja de herramientas, que recuerden que ahí en la caja de herramientas ustedes tienen todos los insumos de los que fuimos hablando a lo largo de cada encuentro, y voy a adjuntar la grabación de las sesiones para que las puedan volver a ver. Así que bueno, sin más, agradecerles por todo lo compartido. Espero que nos podamos ver pronto en otros espacios, pero fue un gusto y un placer acompañarles en estas sesiones. Espero que ustedes también se lleven una grata experiencia. Gracias infinitas y hasta pronto. Hasta luego, gracias.